Dejaron sus vidas, sus familias, sus trabajos, para seguir a un hombre. Y esa decisión los llevó por caminos inimaginables de fe, sufrimiento y para la mayoría una muerte violenta. ¿Cómo enfrentaron los apóstoles su fin? La historia de los 12 apóstoles después de la ascensión de Jesús es una de las más inspiradoras y desafiantes que encontramos. Dejaron atrás a sus familias, sus trabajos, sus vidas, para seguir a un carpintero de Nazaret que prometió un reino que no era de este mundo. Caminaron con él, vieron milagros asombrosos, escucharon las palabras que cambiaron el universo. Y después de que él ascendiera al cielo, con el poder del Espíritu Santo, salieron a predicar ese mensaje a todos los rincones conocidos de la tierra. Pero este viaje no fue un paseo. La persecución, el rechazo y la violencia fueron compañeros constantes. La tradición cristiana, basada en escritos antiguos e historias transmitidas a lo largo de los siglos, nos cuenta destinos impactantes para la mayoría de estos valientes hombres. Destinos que nos recuerdan el inmenso precio que pagaron por su convicción y cómo respondieron a esa pregunta sobre su fin. Vamos a conocer la historia de sus muertes y cómo se convirtieron en testimonios silenciosos, pero poderosísimos, de la verdad en la que creían. Antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal con las historias más fascinantes sobre la Biblia. Tu apoyo nos sirve para continuar publicando nuevas narraciones. Comencemos con uno de los pilares, aquel a quien Jesús llamó Pedro, la piedra. El pescador impulsivo, el que negó a Jesús 3 veces, pero también el que se arrepintió profundamente y se convirtió en una de las rocas de la iglesia naciente. Pedro viajó incansablemente, predicando el Evangelio con audacia, incluso en la capital del vasto imperio romano. Según la tradición, durante la brutal persecución bajo el emperador Nerón, Pedro fue arrestado y condenado a morir crucificado. Pero Pedro, sintiéndose indigno de morir de la misma manera que su Señor, pidió ser crucificado cabeza abajo. Imaginen esa humildad incluso frente a la muerte más cruel. Un final aterrador, sí, pero que habla de una devoción total hasta el último aliento. Su muerte en Roma se convirtió en un símbolo poderoso de la iglesia que estaba creciendo allí. Luego tenemos a Andrés, el hermano de Pedro, uno de los primeros en ser llamado. Andrés llevó el mensaje a tierras que hoy conocemos como Grecia. La tradición dice que fue martirizado en la ciudad de Patras, atado a una cruz en forma de X, una cruz que hoy lleva su nombre, la Cruz de San Andrés. Cuentan que estuvo atado allí por 2 días, y en lugar de quejarse o maldecir, siguió predicando a la gente que se acercaba hasta que finalmente murió. Su muerte fue lenta y dolorosa, pero su espíritu se mantuvo firme, todavía anunciando la esperanza. Ahora, uno de los 3 apóstoles más cercanos a Jesús, Santiago, hijo de Zebedeo, estuvo presente en momentos clave como la transfiguración. La Biblia misma, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos cuenta su destino sin rodeos. Fue uno de los primeros mártires entre los 12. El rey Herodes Agripa I lo hizo ejecutar a espada en Jerusalén. Una muerte rápida, sí, pero un recordatorio temprano y brutal de que seguir a Jesús a menudo significaba poner la propia vida en la línea de fuego. Su martirio envió un mensaje claro a la iglesia primitiva. La persecución era real y mortal. Y ahora, uno de los casos más fascinantes y únicos. Juan, el hermano de Santiago y el discípulo amado. Él fue el único de los 12 que, según la tradición, no sufrió el martirio violento. Vivió hasta una edad muy avanzada, probablemente en Éfeso. Sufrió persecución, sí. La tradición cuenta que fue exiliado a la isla de Patmos, donde recibió las visiones que escribió en el libro del Apocalipsis. Pero a diferencia de sus compañeros, Juan experimentó un final natural. ¿Por qué él? Quizás para dejar un testigo viviente de la primera generación, hasta que el Evangelio se hubiera extendido aún más. Su longevidad no disminuye su fe, solo muestra que Dios tiene diferentes caminos para sus siervos. Consideremos a Felipe, el que llevó a Natanael a conocer a Jesús. Predicó en Frigia, que hoy forma parte de Turquía. La tradición más aceptada dice que fue martirizado en la ciudad de Hierápolis, probablemente crucificado. Imaginen la escena. Un hombre anciano clavado a una cruz por creer y enseñar que un hombre judío resucitó de entre los muertos. Qué contraste entre la humillación de la cruz y la gloria del mensaje que proclamaba.
Y hablando de Natanael, también conocido como Bartolomé, aquel de quien Jesús dijo que no había engaño en él. Las historias sobre su muerte son particularmente difíciles y gráficas. Se cree que llevó el Evangelio a lugares tan lejanos como la India o Armenia. La tradición más extendida dice que fue desollado vivo y decapitado por predicar sobre Jesús. Desollado vivo. Piensen en ese nivel de sufrimiento por una creencia. Un testimonio escalofriante del odio que enfrentaron, pero también de la fortaleza sobrenatural que debieron tener para soportarlo hasta el fin. Ahora Tomás, el mellizo, el que dudó hasta que vio las heridas de Jesús. Su fe, una vez confirmada con la evidencia de la resurrección, lo llevó a aventurarse más lejos que la mayoría. Se cree que llegó hasta la India para predicar. Allí, según la tradición, fue martirizado, atravesado por una lanza por predicar el Evangelio. El que necesitó ver para creer murió porque creyó sin vacilar hasta el último instante. Una ironía poderosa, ¿no creen? Consideremos a Mateo, el publicano, el recaudador de impuestos que lo dejó todo al instante cuando Jesús lo llamó. Escribió uno de los evangelios que hoy leemos. La tradición sobre su muerte varía. Algunos relatos dicen que fue martirizado en Etiopía o Persia, quizás ejecutado con la espada o una lanza. El hombre que una vez vivió para el dinero del imperio terrenal, murió por el tesoro del reino de los cielos. Y no olvidemos a Santiago, hijo de Alfeo, a menudo llamado Santiago el Menor para distinguirlo del hermano de Juan. Se le asocia a menudo con la iglesia en Jerusalén después de que Pedro se fue. La tradición dice que fue arrojado desde lo alto del templo en Jerusalén por negarse a renunciar a su fe en Jesús. Sobrevivió a la caída y luego, según la historia, fue golpeado hasta la muerte con mazos o garrotes. Murió en la misma ciudad donde su Señor fue crucificado, dando testimonio en el mismo lugar sagrado. Finalmente, están Tadeo, también conocido como Judas, no el Iscariote, y Simón el Celote. A menudo se les menciona juntos en los relatos antiguos. La tradición los sitúa predicando en Persia, lo que hoy sería Irán e Irak, y en Siria. Se cree que fueron martirizados juntos, quizás golpeados hasta la muerte con garrotes y hachas por negarse a abandonar su fe. Dos hombres con orígenes quizás muy diferentes, uno llamado Judas, otro asociado a un grupo nacionalista violento, unidos en un propósito y un final compartido por el amor a Jesús. Y por supuesto, está la sombría historia de Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús por 30 piezas de plata. Su fin no fue un martirio por la fe, sino un trágico suicidio impulsado por el remordimiento, como se narra en el libro de los Hechos de los Apóstoles y el Evangelio de Mateo. Su historia es un recordatorio doloroso de que no todos los que comienzan el camino lo terminan y que la desesperación puede llevar a la ruina. Tras su muerte, los 11 apóstoles restantes eligieron a Matías para reemplazar a Judas, como se relata en Hechos capítulo 1. Aunque la Biblia no detalla la muerte de Matías, la tradición sugiere que él también sufrió el martirio, predicando en Judea y siendo apedreado o decapitado. 11 de los 12 originales que permanecieron fieles, más Matías que ocupó el lugar de Judas, enfrentaron muertes violentas y terribles por su fe. No murieron como mártires porque fueran tontos o porque no tuvieran miedo. Seguramente tuvieron miedo. Eran hombres comunes, pescadores, un publicano, un celote. Pero murieron porque habían visto la verdad encarnada en Jesús. Habían comido con él, habían sido testigos de su resurrección. Sabían que lo que predicaban era real. Sus muertes no fueron el final, lejos de eso. Cada gota de sangre derramada, cada último aliento pronunciado en fe, se convirtió en una semilla para la Iglesia. Demostraron al mundo que su fe no era una filosofía vacía o una simple esperanza, era algo por lo que valía la pena dar la vida. Piensen en ello por un momento. Hoy seguir a Jesús rara vez implica el riesgo inmediato de ser desollado vivo o crucificado cabeza abajo, aunque en algunas partes del mundo la persecución brutal todavía es una realidad. Pero el costo de la fe sigue siendo real. El costo de ir contracorriente en un mundo que rechaza los valores de Jesús. El costo de hablar la verdad con amor, incluso cuando no es popular. La historia de la muerte de los apóstoles nos desafía profundamente. ¿Qué tan valiosa es nuestra fe para nosotros?
¿Es algo que guardamos en privado o algo por lo que estamos dispuestos a vivir y, si fuera necesario, a enfrentar la dificultad? Ellos respondieron a esa pregunta con sus vidas. Sus muertes no fueron solo finales trágicos, fueron triunfos de la fe, silenciosos gritos de esperanza en medio de la oscuridad de la persecución. Nos recuerdan que el Evangelio llegó hasta nosotros gracias a la valentía y el sacrificio de aquellos que fueron los primeros en responder al llamado. ¿Qué podemos aprender hoy de la valentía de estos 11 hombres? ¿Cómo podemos vivir nuestra fe con una fracción de la audacia y el compromiso que ellos mostraron? Te animo a reflexionar sobre esto esta semana. ¿Hay alguna área en tu vida donde el miedo te impide vivir tu fe plenamente? La historia de los apóstoles es un legado de coraje, un faro para todos los que hoy deciden seguir a Jesús. Que sus vidas y sus muertes nos inspiren a vivir con la misma pasión y fidelidad. Si esta historia te ha impactado, si te ha hecho pensar, dale un me gusta a este video. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho para no perderte ninguna de nuestras exploraciones bíblicas. Y lo más importante, comparte en los comentarios qué te inspira más de la vida y el fin de estos valientes apóstoles. ¿Cuál de sus historias te impactó más y por qué? Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia. Que la valentía de los apóstoles te inspire hoy y siempre. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.